Dios te bendiga grandemente en Cristo Jesús. Hoy vamos a ver una enseñanza que se llama El día que de él comieres. Esta frase, que sirve de título a la enseñanza, es muy conocida en el mundo cristiano. Sabemos que en el principio Dios le dio un único mandamiento al hombre. Hoy nos parece algo asombroso saber que en ese tiempo el hombre tenía un solo mandamiento. Eso era todo. Y así que pensamos que, resultaría sencillo no transgredirlo. Veamos. Génesis 2, versículos 16 y 17 dice: Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Observe que en el versículo 17 dice: el día que de él comieres, ciertamente morirás. No dice algún día después de comer. Tampoco dice, ese día, a partir de ese día, comenzarás a morir. No, dice que ese mismo día moriría. Ahora observemos el versículo siguiente después de la transgresión del hombre. Está en Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7. Dice: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, a los 5 sentidos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Fíjense que aquí no dice entonces cayeron muertos, sino que dice entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dese cuenta que el hombre no cayó muerto en el momento que comió del árbol, ni siquiera en los días, meses o años próximos. Entonces, ¿qué pasó con la declaración de Dios el día que de él comiere? ¿Dios mintió? Sabemos que Dios no miente. Entonces, si Dios no miente, indiscutiblemente aquí hay una contradicción aparente que yace en la traducción o en el entendimiento. Pero en estos versículos no hay error de traducción. Entonces, la contradicción aparente tiene que estar en nuestro entendimiento. Para entender todo esto, debemos entender primero Isaías 43, versículo 7, que dice: Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Usted pregunta a cualquiera si hecho, formado y creado son sinónimos, lo más probable es que le digan que sí. Pero basta con ver un poco la televisión para que usted se dé cuenta que hoy todo el mundo dice que crea algo. Es usual escuchar en la televisión que alguien desea crear una habitación nueva, crear una canción, crear una estatua, crear una empresa, etc. Sin embargo, crear es traer a la existencia algo que jamás ha sido, sin la participación o uso de algo preexistente. En este caso, lo correcto sería decir: deseo construir una habitación nueva, hacer una canción, formar una escultura o fundar una empresa. Es que todo el mundo quiere ser como Dios. Es la misma mentira que el diablo usó en el principio. Génesis 3, versículos 4 y 5 dice: Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Este egocentrismo creador que tiene la gente es solo eso,
una gran mentira del diablo. Pero volvamos a Isaías 43, versículo 7, que dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Este versículo está dirigido a usted y a mí, es decir, a los llamados de su nombre, a aquellos que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Dios nos ha creado, nos formó y nos hizo. Son tres cosas en nosotros. Claro, Él formó nuestro cuerpo, nos hizo un alma viviente, que es aliento de vida, y nos ha creado un espíritu nuevo que no teníamos, sino que hasta el momento en que confesamos Romanos 10, 9 y 10. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Ves? Él no creó vida en nosotros. Aquí no dice que Dios creó vida, sino que Dios sopló en la nariz del hombre aliento de vida. O sea que Él no creó vida en el hombre, porque sea lo que sea la vida, Dios ya la había creado en el primer capítulo de Génesis. Entonces, sigamos leyendo. Dice: y fue el hombre un ser viviente. El texto en arameo dice un alma viviente. En un principio, Dios formó el cuerpo de Adán de los elementos que componen la tierra. Todos sus átomos provenían de la tierra. Pero, como la vida de aliento ya había sido creada en Génesis 1:21, Él solo hizo vida en Adán. Él no la creó, sino que la hizo. Fue así como este Adán, que tenía dos partes, como cualquier animal, Dios le creó un espíritu, pasando a ser el único ser viviente tripartito, o sea, cuerpo, alma y espíritu. Génesis 1, versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios había formado el cuerpo, había hecho el alma, el aliento de vida, y Dios creó un espíritu, porque Dios es espíritu. Esa es la imagen de Dios, espíritu. Pero ese espíritu estaría en Adán bajo una condición, y la condición está expresada allí en el versículo que comenzamos a leer: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fue entonces, en ese momento en que Adán comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, cuando algo murió en él, su espíritu. Adán y Eva, con su libre albedrío, decidieron no hacer lo que Dios le había mandado, sino que le hicieron caso a la serpiente. En esto consiste el pecado original, en que Dios le había otorgado toda la potestad del mundo, que la vemos allí en Génesis 1:28, y de todo lo que había en ella, se la había otorgado al hombre. Pero Adán hizo la voluntad del diablo cuando hizo lo contrario de lo que Dios le había mandado, sino lo que la serpiente le había sugerido a Eva, le había indicado a Eva. Entonces él hizo la voluntad de él. Por esto perdió toda esta potestad que Dios le había otorgado. Romanos 6, versículo 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Así
ese espíritu que Dios había creado originalmente en el hombre, que le servía de conexión para acceder de manera expedita a Dios, ¿ves? Mediante el cual él podía cualquier cosa, canalizarla con Dios, cualquier cosa, comunicársela a Dios y recibir comunicación de Dios. De la misma manera en que nosotros podemos acceder a hablar con cualquier persona así de tú a tú. Bueno, él tenía ese espíritu, esa conexión directa con Dios. Pero Adán lo perdió. Ahora era un hombre natural. No era ya un hombre espiritual como era originalmente. Y lo que es peor, su descendencia vendría sin ese espíritu, sin espíritu. Porque nadie puede dar en heredad lo que no posee. Es decir, si yo tengo una casa, yo le puedo dejar en herencia a mis hijos esa casa. Pero si yo no tengo una casa, ¿cómo se la dejo en herencia? Es imposible, yo no puedo dar en heredad lo que no tengo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender. No es que no la quieres entender. A lo mejor esta es la persona más deseosa de entender las cosas que son del Espíritu de Dios, pero no puede. No es que no quiere, es que no puede, no tiene la capacidad para hacerlo. ¿Por qué no tiene la capacidad para hacerlo? ¿Por qué no puede? Bueno, seguimos leyendo. Porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ves? Porque el hombre natural solo es cuerpo y alma, no posee espíritu. Así, toda persona nace sin espíritu, porque Adán lo perdió el mismo día que comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y desde ese entonces, el diablo ha ejercido esa potestad sobre el mundo. Esa potestad que antes la tenía, originalmente la tenía Adán. Bueno, Adán se la endosó al diablo cuando desobedeció a Dios, haciendo la voluntad de la serpiente al comer del árbol. Lucas capítulo 4, versículos 5 y 6 dice: y le llevó el diablo a un alto monte, esto es a Jesús, y le mostró en un momento, esta palabra momento es un tris, así de rápido, en un tris, le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Bueno, cualquiera puede decir, bueno, pero acuérdate que el diablo es mentiroso y nunca ha dicho la verdad. Es cierto. Él es mentiroso. Pero si él aquí estuviera diciendo la verdad, si estuviera diciendo mentira en este capítulo 6, Jesús no lo hubiese dejado así. Jesús hubiese hecho la corrección para que nosotros aprendamos y estuviera allí después de esto. Pero no, él no lo corrigió, porque es verdad. A él le fue entregada la potestad. ¿Por quién? Adán lo hizo. Adán la tenía en el principio porque Dios se la había otorgado y él se hizo obediente a la voz de la serpiente y se la entregó. ¿Por qué? Porque si alguien cae esclavo, fíjense, si una persona es libre, tiene cualquier cantidad de cosas y esa persona llega a ser esclavo, pues todas esas cosas que eran de esa persona pues pasan a ser automáticamente de la potestad del Señor. Así es, ya el esclavo no posee nada. Bueno, el hombre, Adán, tenía la potestad del mundo y sobre todas las cosas en el mundo, y la ejercía mediante el espíritu que él tenía. Pero él se hizo obediente a la serpiente y pues vino a ser esclavo. Entonces toda esa potestad pasó a manos de él. Y aquí lo dice el diablo en el versículo 6. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Sin embargo, a todo esto, Dios no nos ha desamparado, porque desde el principio Él prometió la salvación por medio de Jesucristo.
Esto lo tenemos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente suya es la simiente que Dios iba a crear en la mujer. La simiente pura que Dios iba a poner de complemento para que naciera, para que fuera concebido Jesucristo. Seguimos leyendo, dice, esta te herirá en la cabeza. Es una herida de muerte para una serpiente. Y tú la herirás en el calcañar, que es una herida en el talón, no es una herida para un desenlace definitivo, ¿no? Así, Dios envía a su unigénito Hijo Jesucristo para desenmascarar al ladrón, para vencerlo al cumplir en su cuerpo con toda lo que estaba escrito en la ley y sacrificarse por nosotros en la cruz, haciendo disponible la salvación por medio del Espíritu Santo cuando creemos en Dios y confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como está escrito en Romanos 10, 9 y 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú abres tu boca y haces la confesión de que Jesucristo es mi Señor. Tú dices, Jesucristo es mi Señor. Y lo dices no por decirlo, sino que con la palabra de Dios que tú has venido oyendo, esa palabra ha ido edificando creencia en tu corazón y te ha llevado al punto de creerlo, de que es así. Y entonces lo dices porque lo crees, pero abres la boca y lo dices. No nada más que lo piensas, sino que lo dices. ¿Cómo lo dices? Bueno, tú verás si lo dices en voz baja, en voz media o en voz alta o lo gritas. Si tú se lo dices a una persona o no se lo dices a nadie en el frente. Si lo dices en la casa, lo dices en la calle, lo dices en el campo o la montaña. Donde quiera, pero tú abres la boca y lo dices. ¿Ves? En ese momento, cuando hacemos la confesión creyéndolo de corazón, es decir, en la parte más íntima de nuestra mente, entonces Dios hace el milagro de los milagros, que es crear un espíritu en cada uno de nosotros. Efesios 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ves? Pero ahora estamos completos. Somos personas de cuerpo, alma y espíritu desde el momento que confesamos Romanos 10, 9 y 10. Por esto, el libro de Tesalonicenses, que está dirigido a la iglesia de gracia o a la iglesia del cuerpo de Cristo, como también se le llama, dice en primera de Tesalonicenses 5, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Como podemos ver en este versículo, Dios hizo disponible la salvación para todo aquel que cree. Ahora estamos hechos a la imagen de Dios, porque Dios es espíritu, como dice Juan 4:24, para que vivamos en libertad, andando en el conocimiento de la palabra de Dios. Efesios 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo este conocimiento pues, nos sensibiliza a llevar la exactitud de la palabra de Dios a todas aquellas personas que conocemos y amamos, para que ellos puedan llegar a ser renacidos del Espíritu de Dios, para que, como dice Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios,
para que reciban por la fe que es en Dios perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dios te bendiga grandemente en Cristo Jesús.